Seguimos en este ciclo de entrevistas para la agencia de noticias DERFE, para www.derfe.com.ar, y estamos en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe. Nos visita en esta oportunidad el referente de la campaña Ni un pibe menos por la droga acá en la ciudad de Santa Fe. Me refiero a Pablo Landó. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por venir. ¿Qué tal, Andrés? Buen día, gracias por la invitación. No, gracias por venir a vos. Y bueno, estaba viendo recién una revista que desconocía realmente que la hacían con una reseña de las actividades que vienen realizando. Bueno, realmente le están metiendo un laburo importante a lo que es esto, a sacar a los chicos de las adicciones, en definitiva. Sí, efectivamente. Bueno, consta un poco de ingenio y de múltiples iniciativas en lo que tiene que ver en particular la revista. Es un poco describir las actividades que se realizan del centro, al mismo tiempo también que darle la palabra a instituciones, te diría referentes territoriales, comunitarios, de distintos espacios en los barrios y demás, para poder mostrar las herramientas, las actividades, los puntos de vista, los análisis, las estadísticas de la problemática, y para eso sirve tanto la herramienta como la de la revista, como también una radio que transmite por internet, que tiene el mismo nombre, se llama Toma la Voz. Y después todo lo que se puede propagandizar, dar a conocer un espacio hoy, te diría, de posibilidades libres y gratuitas para jóvenes, principalmente adolescentes. Concentramos el trabajo ahí, y también para jóvenes, con la preocupación ahora también de las problemáticas en la niñez, que puedan acceder, te diría, gratuitamente a hacer música, a hacer un deporte, a compartir con pares, a construir nuevas referencias, nuevas identidades con el equipo profesional y ser parte de la propia institución. Claro, tienen un centro deportivo, inclusive este es un lugar físico donde laburan. Es un espacio físico que está ubicado en Avenida Freire 2421, casi primera junta. Lleva ya un poco más de 2 años de trabajo. Cuenta con un equipo profesional que lo dirigen psicólogos sociales, 2 psicólogas, una trabajadora social, referentes de los talleres. Se da teatro, se da escuela de boxeo, que es por ahí el mayor atractivo de donde llegan la mayoría de los chicos y las chicas. Se hace, te decía, la radio, se hace la revista, se hace arte circense, se trabaja oficios, se hace la serigrafía, se hace manicuría, se hace electrónica. Es decir, múltiples actividades que un poco buscan atrapar la atención de los jóvenes, y a partir de que ingresan, motivados por realizar este tipo de actividad, se comienza a construir a partir de ahí estrategias preventivas, ¿no? Claro. Uno tiene como una percepción, Pablo, pero vos que lo vivís a diario, que te dedicás a esto, ¿cuán jodida está la situación en relación a adicciones? Mirá, el trabajo cotidiano nuestro nos indicaba una problemática, nosotros decimos, de emergencia, pero no somos tosudos y nos fuimos a trabajar las estadísticas. Encontramos un grupo de profesionales que de una consultora canónica, una nueva consultora local de la ciudad, que nos propuso hacer una estadística. Y lo hicimos concentrado en el centro oeste de la ciudad de Santa Fe. Abarcó desde Los Hornos, Barranquita, Villa del Parque, distintos barrios, y los indicadores que nos muestra son alarmantes. Sobre todo, te diría, los que más presente y nosotros trabajamos, uno es la presencia de lo que nosotros llamamos los efectores adictivos, el lugar donde se vende droga. Claro. ¿No? De los encuestados, el 90% te dice que sabe dónde puede conseguir droga. Claro. Sea en su manzana, digamos, en otra manzana del propio barrio o en otro barrio. Es decir, que si acá no se ataca el problema de la oferta, es porque no se quiere, porque los propios vecinos tienen la información directa sobre dónde está la problemática. Otra de las cuestiones para nosotros muy graves es que 1 de cada 2 jóvenes de 15 a 24 años recibió una oferta de droga, sea para venta, sea para consumo. Y después aparece también, te diría, algunas propuestas interesantes de la gente. El 30% de la gente, por ejemplo, dice que esto no se resuelve solo con un problema de más seguridad, más patrulleros, más fuerzas federales, sino que considera algo que nosotros entendemos también que es fundamental, estrategias preventivas. ¿La misma gente dice eso? La misma gente tiene claro que hay No, un porque problema por ahí en el de debate prevención. político en La Rosca, viste, aparece mucho el de más policía y no. Bueno, exactamente, la propia gente en el barrio, muchos lo ubican como parte del problema. Bueno, tuvimos en la ciudad de Santa Fe vecinales, tenemos vecinos autoconvocados, donde señalan a las propias comisarías como parte del problema, más que como parte de la solución. Y después te diría, los indicadores, por ejemplo, de población carcelaria, tenemos la inmensa mayoría de jóvenes de las barriadas más humildes, los más pobres, son los que poblan las cárceles. Entonces el problema no pasa por ahí, por la mano dura, sino que el problema pasa por la inclusión. ¿Cómo se puede generar de los distintos niveles del Estado, apoyándose en organizaciones sociales y comunitarias y con los actores de cada uno de los barrios? Cuando digo actores, digo el club, digo la escuela, digo el centro de salud, las vecinales, esos espacios, ¿no?,
que son la parte donde hay pertenencia de parte de los jóvenes y de los propios vecinos, a fortalecerlos, a brindarles herramientas y a construir estrategias que a través de herramientas maravillosas como es el deporte, como es la música, como es buscar sostenerlos en el sistema educativo, claro, como tiene que ver con el acceso gratuito al deporte, se puede a partir desde ahí construir distintas, te diría, estrategias y formas alrededor de los cuales los jóvenes comienzan a construir una mejor autoestima, a cuidar su cuerpo, a cuidar la salud y a partir evitar el contacto con sustancias. Claro, esa es una parte, digamos, del laburo, y esto es lo que hacen ustedes, pero ¿qué está faltando para realmente, no digo erradicar, porque quizás suena un poco pretencioso como decir pobreza cero, pero por lo menos atenuar la situación? ¿Qué más está faltando? ¿Qué tipo de políticas públicas? Mirá, nosotros, a ver, por un lado, te decía hoy la presencia de los efectores adictivos en los barrios, ¿no? El primer problema es que hay que empezar a dar la pelea para eso. Nosotros creemos que en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, hasta se le suele decir guerra contra el narcotráfico, sí, lejos de que eso se haya realmente implementado, ¿no? Por el contrario, te diría, aparece el poder político, el poder judicial, las propias fuerzas de seguridad provincial y federales implicadas como parte del problema. Claro. Ahí debe intervenir el poder político, los distintos ámbitos y niveles del Estado para hacer una verdadera política de prevención de lo que tiene que ver con la venta de droga. Por otro lado, aparece cómo se revierten las condiciones de vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social, te diría, es como el caldo de cultivo. Por ahí, uy, perdón. Está bien, acomodamos. Ahí está. Te diría, es un poco una población vulnerable, socialmente vulnerable, está mucho más expuesta, digamos, ¿no? Uno puede decir, un joven se puede vincular con una sustancia cuando estuvo nutrido desde la niñez, claro, tuvo acceso al estudio, ¿no? Tiene un empleo, y a partir de ahí hay una problemática de consumo, hay mejores condiciones para poder revertir esa situación. Digamos, en estas condiciones de crisis el problema se profundiza. Se agrava inevitablemente, o sea, la vulnerabilidad social de la población es un elemento fundamental para que crezca la problemática, claro, del consumo. Y después ahí te diría, hay cuestiones que ahí viene esto de, por ejemplo, nosotros decimos, vos agarrás la escuela de boxeo, y desde la escuela de boxeo los pibes comienzan a construir ahí, te diría, referencias distintas entre sus pares. Vos fíjate, a veces se encuentran jóvenes que se agarran a trompada o a tiro entre un barrio y otro, sí, y ahí están con un guante de boxeo a una cercanía que se pueden lastimar y sin embargo se cuidan, y se construyen amistades, y se construyen vínculos con los profes, y entre ellos el deporte genera la necesidad de la exigencia física, ¿no? De la conducta, se construyen otras cuestiones que hacen, te diría, a la autoestima de los jóvenes como una cuestión fundamental, y a partir de ahí ni siquiera aparece, te diría, la necesidad del consumo. Y lo que decía hoy de la vulnerabilidad, hay que tener en cuenta que una parte consume porque vive muy mal, consume porque se pasa hambre, consume porque se habita en un barrio donde el Estado está ausente, se consume porque hay una violencia que se ha apoderado de muchísimos de los barrios de la ciudad, donde si no se interviene del Estado de una forma virtuosa en términos de fortalecer todo lo que tiene que ver con lo educativo, con lo cultural, con el espacio público. Yo vuelvo a esta idea de los clubes, ¿viste? De las escuelas, del barrio lindo, claro, ¿no? De los servicios públicos, como una cuestión fundamental para poder comenzar a, digamos así de una forma, todo lo que tiene que ver con esas condiciones sobre las cuales se desarrollan las conductas de consumo, comenzar a revertirlas. Claro. Bueno, ahí debe estar el Estado. Y que haya laburo. Bueno, porque si tu única salida laboral es vender un poco de droga, nosotros, y ese es el perejil que después agarra y llena las cárceles. Nosotros cuando pegamos toda esta vuelta de la discusión, todo termina en un punto. No hay mejor proyecto de vida para un joven construir una posibilidad de desarrollo que tenga que ver alrededor del trabajo. Claro. Es lo mejor que existe, es lo que le da estabilidad para poder pararse, para poder pelearla. Entonces digo, todo lo que tiene que ver con la desocupación, con el aumento de la pobreza, la desnutrición, bueno, lo que vemos es la cantidad de gente en situación de calle, las muertes por el frío con las bajas temperaturas, todo eso agrava todo este cuadro. Entonces ahí es donde el Estado debe intervenir para nosotros en tres sentidos. Uno, el que te decía hoy, de efectivamente enfrentar el narcotráfico. Por otro lado, al pez gordo. A los peces gordos. Por otro lado, ir a políticas de inclusión. Y en tercer lugar, cómo se fortalecen todos aquellos ámbitos que de alguna u otra manera trabajan con la problemática. Los estatales, si hay que fortalecer los centros de salud, designar espacios concretos en los propios hospitales. Oye, para Pablo, una mejor atención. Si un adicto va a un centro de salud y dice, me quiero recuperar de esto, ¿tiene algún tipo de contención, de atención? Y se va a encontrar con el trabajo extraordinario que hacen los profesionales de la salud, totalmente desbordado. Primero que si le agarra una crisis a las
2 de la madrugada, no va a estar está abierto. cerrado el centro de salud. Claro. Primera cuestión. Entonces ahí tenemos un primer problema de cuáles son los espacios, los efectores de salud que estén acorde a atender una problemática que no respeta un horario de atención, por decirlo así. Por otro lado, hay que fortalecer mucho más esos equipos. Y por otro lado, hay que tener una red directa con los, digamos, los nosocomios, los hospitales, donde se puede hacer un tipo de trabajo en el cual se desintoxica un joven, se viene todo un trabajo, digamos, de recuperarlo, pero después, como decimos siempre, digamos, quien trabaja en la salud se encuentra con esa primera pelea por sacarlo al pibe de un cuadro donde estuvo en riesgo su vida. Pero después, una vez que eso se hace, se vuelve a la misma situación. Claro. Se vuelve al mismo barrio, se vuelve a la desocupación, se vuelve al no saber qué hacer durante el día, se vuelve a las situaciones de violencia, se vuelve a barrios olvidados por el Estado. Entonces digo, el Estado vuelve a estar siempre en el centro de la escena, te diría por estas 3 cuestiones que mencionaba hoy, de terminar con la oferta, de aportar políticas inclusivas y a su vez de fortalecer todos los espacios de salud, de educación, de deporte y cultura, que es donde se debe poner todas las políticas públicas. Pablo, ¿cuánta bolilla le han dado a Ni un pibe menos por la droga en los distintos niveles del Estado, municipal, provincial, legislativo? Mirá, nosotros el trabajo que desarrollamos lo desarrollamos porque pudimos con muchísima pelea. Ni un pibe menos por la droga fue primero una consigna de movilizaciones, le dio forma, sí, así lo vimos en los madres sí, desesperadas, de esa forma cierran marchas. Después se fue haciendo proyecto y dijimos, hay que hacer desde un espacio físico, demostrar por dónde es el camino. Claro. Y pudimos lograr financiamiento de Cedronar a nivel nacional y de APRECOD en la provincia. Con eso sostenemos nosotros nuestro proyecto. O sea que uno de esos es agradecido de que se reconoció el trabajo y se ayudó. Después, te diría para ubicar los 3 niveles del Estado. A nivel de la ciudad es un desastre. En la ciudad de Santa Fe no hay una oficina, un área, ni un 0800, ni un equipo profesional donde se recurre de forma directa. En la provincia tenemos, por un lado, reconocemos que es la agencia provincial, la APRECOD, que hicimos el convenio. Hay algunos intentos, se han fortalecido algunos equipos, pero hay un problema que es lo que pareciera un diálogo de sordos. Nosotros hablamos de que la situación es de emergencia y eso implica otro tipo de recursos, otro tipo de salir a recorrer el territorio, otro tipo de fortalecer los espacios comunitarios, sociales, estar muy cerca del trabajador de la salud, del centro de salud, de los docentes. Fíjate vos que recurre a nuestra institución directores de escuela para pedirnos una charla para ver cómo abordar la problemática. Claro. ¿Se entiende? Digamos, se debe intervenir más desde ese lugar. Y a nivel nacional decimos, a ver, por un lado logramos el convenio de Cedronar y por otro lado tenemos la política estructural de Macri, que es en líneas generales una fábrica de pobres y de excluidos y de agravamiento de las condiciones económicos sociales de la población. O sea, tiene esos 2 aspectos. Nosotros hicimos este trabajo de estudio estadístico y hasta le planteamos a la gente de la provincia ponerlo a disposición de ellos. Desde que lo decimos, tuvimos el apoyo de los medios para poder difundir. Nadie se comunicó con nosotros, pero nadie decir, che, por ahí, por dónde, qué les parece, nosotros queremos implementar este tipo de política, qué opinión dan ustedes, en qué sentido concentrar los recursos. La verdad que es bastante poco. ¿Tenés expectativa de que con Emilio Jatón, por ahí cuando asuma, o ahora en la transición, charlar como para esto que decís, que no hay ni un 0800 donde llamar? Nosotros siempre hemos dialogado con toda la fuerza, con todos los espacios. Hoy te comentaba sobre la revista, hay diputados provinciales que han apoyado, que han ayudado. La revista la hemos puesto, le hemos dado la palabra a todos. Creemos que en estas cuestiones hay que hacer, te diría, como una línea divisoria. Los que quieren trabajar para revertir esta situación y los que están de brazos cruzados. Bueno, los que quieren trabajar, atravesar los distintos signos políticos y podernos diseñar un plan de conjunto, sea que nos convoque Emilio Jatón, el nuevo intendente, va a haber un cambio en las autoridades de la provincia. Solo estamos expectantes, nosotros constituimos una mesa que ahora en el último periodo nos costó poder sostenerla con instituciones, con referentes, con párrocos, con distintos actores, para poder un poco demandar este tipo de políticas públicas. Estábamos conversando entre nosotros estos días de la necesidad de volver a ponerlo en escena frente a todos los cambios de escenario, de signo y de color político que se van a dar, porque estamos a disposición de ponernos a trabajar. Ojalá les den bolilla. Pablo, gracias por visitarnos. Te vamos a volver a invitar para gracias seguir difundiendo lo que hacen y toda esta problemática que, bueno, lamentablemente crece. Gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Pablo Landó es de la campaña Ni un pibe menos por la droga.